bibliotecas. Voy a leer un párrafo de mi última novela, Cordillera, que está ambientada en el mundo rural, porque las bibliotecas son esenciales para el mundo rural. Yo nací en un pueblo y lo sé muy bien, pero no solo las bibliotecas, hay una cosa que se llama el bibliobús. Os voy a leer este parrafito en el que la protagonista de mi novela, que es una pastora trashumante que hace la trashumancia del norte de León al sur, habla de cómo se nutre del bibliobús. Por un momento tengo la tentación de contarle que leo, sí, y que escribo sobre los libros que leo, que apunto palabras y párrafos enteros, los párrafos que me intrigan, que despiertan mi emoción, que los libros los saco del bibliobús una vez al mes, que la bibliotecaria me ha dicho que soy la mayor lectora de la provincia. Me imagino a la bibliotecaria con su cara de pan y sus gafotas y su acento cerrado diciéndole tú, forasteiro, no lo mires con condescendencia, que seguro que leyó más que tú. Las bibliotecas para mí fueron muy importantes. Yo soy de un pueblo de León, La Bañeza, y me pasaba las tardes en la biblioteca. La biblioteca no era solo un centro de cultura, la biblioteca era un centro social. Allí nos juntábamos los niños y luego los adolescentes. Ahí leí, pues, me leía colecciones enteras. Galdós, todo Galdós. Clarín, todo Clarín. Zane todo Zane Walter Scott, todo Walter Scott. No sé, no diferenciaba lo bueno de lo malo, ni lo comercial de lo no comercial. Yo leía todo y me parece que es tan buena esa lectura desenfrenada que te dan las bibliotecas. Hacen un papel tan importante en el mundo rural y en Madrid. En Madrid soy usuaria de varias bibliotecas. Yo vivo en el centro de Madrid, por ejemplo, de la Iván de Vargas. En esa biblioteca los adoro. Los adoro, les he regalado mis novelas, voy ahí, consulto, miro las novedades, me dan pistas de qué leer. Creo que las bibliotecas son esenciales para mi formación como escritora, lo han sido, y que son esenciales para todos, para todas, para los niños sobre todo, ¿no? Yo llevo a mi hijo a menudo, lo dejo allí, que esté un rato, que elija lo que quiera llevarse. Las bibliotecas son la vida. En las bibliotecas se encierra todo nuestro conocimiento y además toda nuestra fantasía, toda nuestra imaginación. Nos transportan a mundos muy lejanos. Yo, por ejemplo, descubrí también los cómics en la biblioteca de mi pueblo. Moebius, tenía una colección de cómics impresionantes. Bueno, Asterix y Obelix, por supuesto, Tintín. Allí estábamos los niños riéndonos, había un ruido insoportable, no era una biblioteca silenciosa, no señor. Las bibliotecas silenciosas son raras, son aburridas. Era una biblioteca que se vivía, que vivíamos allí dentro, que vivíamos el día a día de los libros, de las páginas. Por eso ahora mismo me da pena que con toda esta invasión que tenemos de pantallas, de móviles, los niños hayan dejado de ir a las bibliotecas, porque eso es muy importante para su formación. Es una manera extra de vivir. Viven dos vidas y esas dos vidas no las van a vivir en un móvil, no las van a vivir en una pantalla. Así que apuesto por las bibliotecas, luchemos por las bibliotecas y muchas gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado a hablar de algo que es tan querido para mí.